Bueno, quiero darles un saludo, espero que hayamos venido acompañándome, no está orando antes de comenzar el estudio. Siempre me gusta poner estos tiempos de estudio de la palabra en las manos del Eterno, porque solamente con la presencia de Él nosotros podemos tener la revelación y la revelación correcta de la palabra. Si algo me preocupa a mí como una persona que acá ha compartido la palabra del Todopoderoso, es precisamente la responsabilidad que siento sobre mis hombros cuando enseño. Porque la misma escritura nos dice que el que enseña tiene doble juicio. Así que siempre estoy tan pendiente en mi oración de pedirle al Padre que no me deje desviar ni a derecha ni a izquierda, que me permita siempre estar en concordancia con su pensamiento, con su corazón. Y créanme que si en algún momento, como lo he hecho muchas veces en mi vida, me doy cuenta de que estoy enseñando algo que está equivocado, yo nunca lo he tenido ningún problema en corregir, porque la realidad es que aquí lo único importante es que nosotros podamos comprender lo que el Eterno en su misericordia nos dejó a nosotros escrito. Nos lo dejó escrito por una razón muy especial. ¿Qué hubiera pasado si esto hubiera sido solamente una tradición oral? En esta noche quiero compartirles un estudio que para mí ha sido muy especial, sobre todo por la manera como llegó a mi vida. Yo nunca he sido una persona que me precie o que viva diciendo todo el día como que tengo teléfono rojo con el Eterno. Soy una buscadora, soy una persona que estudia la palabra, he sido más que todo estudiosa de la palabra. Son muy pocas las veces en las que yo he sentido de verdad como que algo viene directamente del Padre para mí, les he compartido algunas veces. Pero en realidad me considero simplemente una sierva pequeña que está tratando de aprender y compartiendo lo que el Eterno en su misericordia me permite aprender. Pero el año pasado, exactamente en el día de la fiesta de Yom Kippur, pasó algo muy curioso para mí al amanecer. Yo estaba como que no me podía dormir en la madrugada, despertaba, volví dormida, volví despertaba, estaba como algo no me permitía como dormir. Finalmente prendí la luz y tomé las escrituras que las tenía al lado, inclusive una versión nueva que me habían regalado, y la estaba mirando, así que no la conocía muy bien. No sabía calcular dónde iba a abrir una página, y simplemente abrí las escrituras. Lo primero que yo leí fue una escritura que yo sé que todos conocemos, que dice, clama a mí, yo te responderé y te mostraré grandes cosas. Esto yo lo había escuchado muchas veces, pero ese día algo en mi corazón me dijo que el Padre quería mostrarme algo especialmente. Y me dio mucho gozo, era un día muy especial. Y de ahí en adelante, quedé como a la expectativa de qué era lo que el Padre me iba a revelar. Cuando fui a la sinagoga, en ese día, una amiga muy querida de la sinagoga se acercó y me dijo, tengo un libro que yo quiero que lo lea. El libro está en inglés y además tiene un inglés bastante difícil, yo no sé si lo vas a entender, pero es un libro escrito por un hombre judío no creyente en Yeshua, un libro muy antiguo, y me parece que debías tratar de leerlo. Efectivamente, cuando regresé a la casa empecé a leerlo, y curioso porque lo que yo empecé a encontrar en ese libro solo en conceptos judíos me llevó inmediatamente a la comprensión del estudio de hoy. Y para mí esas cosas no son coincidencias, así que quiero compartirles a ustedes hoy un tema que a algunos les parecerá que les aclara muchas cosas, a otros les va a parecer polémico,
pero que yo creo que en última nos va a aclarar muchos conflictos y muchos conceptos. Muchos conflictos, ¿por qué? Porque a través de este estudio yo entendí que cuando el pueblo judío no acepta que el Yeshua que nosotros le presentamos sea el Mesías, tienen toda la razón, y hoy lo van a ver por qué. Es que estamos hablando de conceptos diferentes. Nosotros estamos presentando al Salvador, al Redentor de Israel, pero lo estamos llamando desde ahora el Mesías. Y el Mesías en la concepción de las Escrituras y en la concepción judía es un concepto diferente al que nosotros hemos aprendido. Así que hoy yo espero de todo corazón que al finalizar el estudio tengamos mucha claridad en varias cosas. Yo les pido que pongan mucha atención, que vayan leyendo el PowerPoint que yo coloco al tiempo acá con la pantalla, ya va a entrar el PowerPoint, y que vamos pidiéndole al Padre que el Padre nos revele su verdad, que si algo no está correcto, no lo muestre. Yo no tengo, como les dije al principio, ningún problema, pero quiero compartir esto porque para mí ha sido una bendición muy, muy grande. El tema lo he llamado Yeshua, el Hijo del Hombre. Nosotros, curiosamente, en la tradición cristiana, muy pocas veces hemos llamado a Yeshua con ese nombre, el Hijo del Hombre. Nosotros siempre nos referimos a él como Yeshua. Bueno, en el lenguaje cristiano le decíamos Jesús el Cristo, Jesucristo, como Jesús el Cristo. Traducido ya al hebreo diríamos como Yeshua el Mesías, pero muy rara vez lo llamamos Yeshua el Hijo del Hombre, y lo más interesante es que es el nombre con el que él siempre se identificó. Hoy vamos a comprender varias cosas. Primero, ¿a qué se refiere la Escritura cuando habla del Mesías? Segundo, ¿quién es el Hijo del Hombre? Vamos a estudiar por qué, algo que es llama mucho la atención, por qué en el tiempo de Yeshua los judíos se ofendían tanto cuando él decía que era el Hijo del Hombre. Vamos a entender en tercer lugar, ¿a qué se refiere el término Hijo de Hombre y a qué se refiere el término Hijo de Dios? Todo esto espero que al final de este estudio quede completamente claro. Vamos a comenzar, y en la medida en que vamos avanzando, entonces vamos a ir encontrando las respuestas. En Juan 3, Yeshua, después de hablar con Nicodemo, perdón un momento, voy a pasar eso ya, ahora sí. En Juan 3, Yeshua, después de hablar con Nicodemo, un fariseo de los principales de entre los judíos, le dijo estas palabras. Juan 3:12. Recuerdan, él está discutiendo con Nicodemo acerca del concepto del nuevo nacimiento. Entonces le dice Yeshua, si yo os he dicho cosas terrenales, está hablando de las cosas de acá del mundo, y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? ¿Pero a qué se refiere? Mire esto. Le dice en el versículo 13, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Pongan atención a la secuencia. Yeshua está hablando con Nicodemo, le está hablando del nuevo nacimiento, le está diciendo, sí, no le he hablado sino de cosas terrenales y ustedes no entienden. ¿Qué tal si les digo esto? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué está hablando Yeshua de el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo? Yeshua nos está dando aquí una primera pista, digamos, muy importante de tener en cuenta. Él está anunciando, aquí le está diciendo a Nicodemo, y estamos al comienzo del ministerio, y le está diciendo que el Hijo del Hombre es un ser que está en el cielo. Noten esto, para que
porque vamos a ir encontrando una cantidad de soporte en la Torá, en los profetas, en las escrituras, para seguir en nuestra convicción de que Jesús es la palabra misma del Eterno en forma de hombre, no un hombre cualquiera como se está enseñando. Porque el Yeshua mismo lo está diciendo, que el Hijo del Hombre está en el cielo y descendió del cielo. Esto no lo diría un hombre cualquiera, pero sigamos adelante. Sigamos acá adelante y vamos a ir entendiendo mejor. Entonces Juan 13 dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. La pregunta que se hacía en el tiempo de Yeshua era la siguiente. Miren que nosotros pocas veces que analizamos esto. Lucas 7:19. Y los envió Yeshua para preguntarle, ¿eres tú el que los envió a Yeshua? A Yeshua los envió Juan el Bautista. ¿Eras tú el que había de venir o esperaremos a otro? En Lucas 7:20 sigue diciendo, cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? ¿De qué nos está hablando esta cita? Esta cita nos está diciendo que en el tiempo de Yeshua, el pueblo judío estaba esperando que viniera alguien muy especial. Ellos estaban en alerta. Ellos sabían que estaban esperando a alguien del cielo. Ellos estaban esperando a alguien muy especial. ¿Por qué? ¿Por qué sabemos eso? Porque primero porque le están preguntando a Yeshua si él era el que estaban esperando o si tenían que esperar a otro. Y porque Daniel les había profetizado el tiempo exacto en que aparecería el Mesías. Daniel 9:25 dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén en el tiempo de Nehemías hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Ellos sabían a través de Daniel que el tiempo de la llegada del Mesías príncipe estaba a las puertas. Por eso ellos estaban alerta y por eso le hacen la pregunta a Yeshua. Entonces, la pregunta es, ¿a quién estaban esperando? ¿Qué características tenía ese ser o esa persona que ellos estaban esperando? ¿Cuál era la enseñanza judía de la época? ¿Cuál era la de la época? Cuando nosotros empezamos, y esto lo he dicho en los estudios anteriores también, porque esta es la verdad y hay que recalcarla. Cuando nosotros empezamos a entrar en la tradición judía, en la literatura judía más antigua, nosotros nos damos cuenta que la literatura judía anterior a Yeshua tiene muchísima diferencia con toda la literatura judía actual que empezó en el siglo I después de Yeshua. Son dos conceptos completamente diferentes. La mayoría de la gente se basa en el más reciente. Entonces, de ahí vienen cantidades de discusiones acerca del Mesías, que si no podía ser, que las características del Mesías y etcétera, todo lo que se fijó en el siglo I después de Yeshua. Pero ¿qué sucede? Que antes de Yeshua el concepto era diferente y lo vamos a ver. ¿Cuál era la enseñanza judía de la época? Ahora, antes de entrar en el tema, vamos a mirar el contexto en el que se estaba moviendo Yeshua. No solamente entonces había una enseñanza judía que hablaba de esperar a alguien muy especial, a un Mesías príncipe, estaba Daniel, pero también sucedieron muchos eventos en medio de Israel que tenían que haber causado un impacto muy grande en la población. Ustedes saben, la población de Jerusalén en el tiempo de Yeshua era muy pequeña. No, la población, yo no tengo un dato realmente de cuántas personas se calculan, porque pues eso no aparece en los, al menos yo nunca he encontrado ese dato, pero de todas maneras suponemos por el mismo tamaño de Jerusalén en aquel tiempo,
que la población no era muy grande, así que las cosas que sucedían ahí eran cosas eventos que tenían que sacudir fuertemente a todo el pueblo. Y miren cosas, por ejemplo, que sucedieron en el tiempo de Yeshua. Lo primero para mí muy importante fue el evento del templo. En el día de Yom Kippur, que sabemos que estaba todo el pueblo judío en aquel día pendiente de la entrada del sumo sacerdote al lugar santísimo. Y cuando sale finalmente Zacarías, que se demora muchísimo para salir, ya todos estaban preocupados, ya sabemos toda la historia, nadie más podía entrar, ellos lo tenían que sacar arrastrados, porque si estaba en pecado moría. Es decir, había una cantidad de requisitos que hacía que la entrada fuera de muchísima tensión y expectativa. Entonces, cuando sale Zacarías, de acuerdo al relato de Lucas, nos dice que él salió completamente mudo, porque después de la aparición del ángel, mientras él elevaba el incienso, el ángel le anuncia el próximo nacimiento de Juan el Bautista. Él sale mudo de allí. Por lo menos ese tuvo que haber sido un evento que todos comentaban al finalizar ese día. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Por qué salió mudo? Que algo pasó allí grande. Y eso tiene que haber recorrido como pólvora a Jerusalén. También en esos días nos dice Lucas 2 que Ana la profetisa, que era hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad avanzada, que había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda hacía 84 años, que no se apartaba del templo, que siempre oraba, así que todos la conocían. Seguramente que todos en Jerusalén conocían a Ana. Y entonces ella también estaba hablando del niño que aparecería para redención en Jerusalén. Eso también tenía que tener un impacto porque no era común dentro de la enseñanza de la enseñanza de Israel, pero Ana la profetisa estaba anunciando que iban a ser el Redentor en Jerusalén, en Israel. También el nacimiento en Sucot tuvo que haber sido un evento que muchas personas lo comentaron. Sabemos pues que claro que no tenían los medios de comunicación de hoy, pero por lo menos tenía que afectar de una manera muy significativa a los pueblos. Dice que Lucas 2:9 que se presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor a los pastores y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy buenas nuevas de gran gozo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Mesías, que es el Señor. Esto os servirá de señal, hallaréis el niño envuelto en pañales, etc. Esta aparición a los pastores también tenía que haber sido comentada, y todo esto sucedía casi al mismo tiempo. De manera que en ese tiempo, como hoy, por ejemplo, cuando vemos como tantas señales del final, que nosotros decimos esto es otra señal, algo está sucediendo, ellos también tenían que estar alerta con que algo estaba sucediendo de manera sobrenatural. La persecución de Herodes cuando ya nació Yeshua y la muerte de los pequeños, pues tuvo que haber sido algo horrible, que hizo que todo el mundo sintiera temor y viera que lo que estaba sucediendo en realidad era muy serio. Yeshua aparece más adelante, ya como un joven, en medio de los doctores de la ley, según nos dice Lucas 2, 46, 52, nos dice que apareció con tanta sabiduría, que con seguridad, que eso también estaba siendo muy comentado. Dice la escritura que Yeshua crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. La presencia de Yeshua por todas estas razones y por los milagros que empezó a hacer entre la gente y por su predicación y por el impacto que causaba, causó una nueva división en el judaísmo de la época. El judaísmo de la época de Yeshua estaba dividido entre los fariseos, los saduceos y los esenios de manera más importante. Pero el grupo, digamos que la parte de la población que seguía a Yeshua empezó a ser considerado como un cuarto grupo, como una disidencia nueva dentro del judaísmo. Los seguidores de Yeshua formaban un grupo llamado, hasta el tiempo antes de Constantino, se llamaban los nazarenos o los nosrim, según consta en los escritos de Jerome. Jerome, en el 347 al 420 después de Yeshua,
hace referencia a los judíos disidentes y los llama los nazarenos. Él hace referencia a un grupo de judíos que sean a Yeshua de Nazaret, que se llamaban los nazarenos o los Nosrim. Entonces, todos estos eventos hacían que la presencia de Yeshua fuera muy polémica, fuera muy discutida, pero ya vemos y ya conocemos por los evangelios que la expresión hijo del hombre, que era la que salía allí a flote con más frecuencia, era la que causaba más rechazo y más agresión de parte del pueblo judío. Entonces vamos a mirar por qué, cuál era qué era lo que despertaba esta reacción. Pero vamos a entrar primero analizando algo en las escrituras que es muy importante de entender, y es qué significa la palabra o el título Mesías. ¿Qué significa la palabra Mesías en las escrituras? Aquí nosotros no vamos a tratar hoy el tema de lo que piensan los hombres, porque siempre le salen a uno con eso, que mire, que es que los sabios dicen que estas y estas son las características. Yo con todo respeto les digo, para mí lo único importante es lo que diga la escritura, lo que dice la Torá, lo que dicen los profetas. Así que vamos a ver lo que dice la escritura acerca de qué significaba el término Mesías. La palabra hebrea que significa el ungido, Mesías significa el ungido, era un agente ungido del Eterno. Los reyes de Israel eran ungidos con aceite en el nombre de Elohim, y eso simbolizaba que eran investidos con el espíritu de Yahweh. El término Mesías fue usado más tarde para denotar un rey venidero, el esperado líder majestuoso de la descendencia de David, que restauraría el reino de Israel. Un rey que haría todas las cosas nuevas y fuera consagrado, digamos, como el vicegerente de Yahweh en Israel, este hijo de David. Y les advierto, esta definición de Mesías no es mía, la estoy leyendo directamente como la encontré. Este hijo de David, quien era esperado con expectativa por la nación judía, era el Mesías por excelencia, un término que ha sido interpretado en griego como Cristos. Así que tomé esta definición porque se ajusta exactamente a lo que vamos a ver en la escritura. La palabra hebrea, el Mesías, se refiere a alguien, a una persona ungida con aceite y ungida con el Espíritu del Eterno. Si le preguntamos a un rabino, a un maestro, ¿quién se supone que fuera el Mesías? Si nosotros le hubiéramos preguntado en el tiempo de Yeshua y antes, le preguntamos a los líderes, a los maestros, a los rabinos, ¿quién era el Mesías? Siempre la respuesta iba a ser un hombre ungido por el Espíritu del Eterno. Un hombre. Que se supone que el Mesías sea un rey es un hecho muy conocido para todo el que estudie las escrituras a profundidad. En las escrituras, la palabra Mesías va unida 100% con la palabra reinado. El Mesías es rey. El que era ungido como Mesías tenía el cargo o el título de rey, porque era costumbre ungir a los reyes, y la frase el ungido del Señor llegó a ser un sinónimo del rey. Este hecho puede ser verificado en muchos versículos, como vamos a ver en este momento. Empecemos por el Nuevo Testamento, por el Brit Hadashah, por el Testamento renovado, que nos relaciona también la palabra Mesías con rey. Marco 15:32 dice: el Mesías, rey de Israel, descienda ahora de la cruz. Cuando ellos se burlaban de Yeshua, diciéndole, primero lo coronaron como rey, porque decían que él era el Mesías, por eso es que lo coronan como rey. Por eso le ponen el título de rey de los judíos. ¿Por qué? Porque él estaba en el pueblo aclamándolo como el Mesías.
Como el Mesías era un rey, por eso le ponen la corona de espinas, por eso le ponen el manto, por eso lo llaman el rey de los judíos. Y por eso le gritan: ¡Hey Mesías, el rey de Israel, descienda de la cruz para que veamos y creamos! Entonces, ¿por qué le decían esto? Porque en la mentalidad judía de la época, el Mesías era el rey, no había otra definición. Juan 1:41 dice: este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías. Cuando ellos decían hemos hallado al Mesías, ellos estaban pensando en el rey. Respondiendo Natanael y le dijo, si ustedes leen todos los otros versículos, pero ¿por qué sabemos que estaban pensando en el rey? Porque en el versículo 49, Natanael le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Como le habían dicho, hemos hallado al Mesías. Natanael le hace la confirmación a Yeshua y le dice: tú eres el Rey de Israel. Fíjese y verá que él pensaba era como el Mesías. Él no lo piensa como no hace la relación como a Salvador o al Redentor, no, al Rey directamente. Lucas 19:38 diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Era aquí cuando lo estaban aclamando en la entrada a Jerusalén. Ellos lo aclamaban como Mesías, entonces decían: bendito el Rey. Ellos de una vez, Mesías significa Rey. Ahí no hay no hay otra alternativa. Jeremías 23:5 dice: he aquí que vienen días, dice Yahweh, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Esta es una de las muchas razones por las que, por ejemplo, el pueblo judío, con toda la razón, dice que Yeshua, tal como nosotros lo presentamos con el ministerio que tuvo, dicen: él no es el Mesías, porque el Mesías tiene que ser rey. Él no reinó, él vino a ser un siervo, él no reinó. Entonces, esa discusión que hemos mantenido con el pueblo judío acerca de si Yeshua es el Mesías o no, fíjense y verá que al fin y al cabo los dos bandos estamos de acuerdo, estamos hablando de lo mismo, estamos hablando de algo correcto. El judío, cuando dice Yeshua no es el Mesías porque no es rey, está en lo correcto, porque dentro del concepto judío Mesías es rey. Y nosotros, cuando estamos hablando de que Yeshua sí es el Mesías, estamos también en lo correcto, porque nosotros sabemos que venía dos veces: la primera como siervo sufriente, la segunda vez viene como Mesías para reinar. Entonces Jeremías está anunciando la venida de Yeshua como el Mesías, para reinar como él y para hacer juicio y justicia en la tierra. El Salmo 2:6 dice: pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Zacarías 9:9: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. ¿Se dan cuenta por qué la gente que lo aclamó en Jerusalén lo aclamó como Mesías, no como Redentor, no como Salvador, no como siervo sufriente? Lo aclamó como el Mesías. ¿Por qué? Porque ellos conocían la profecía de Zacarías, y la profecía de Zacarías decía muy claro que el que entrara a Jerusalén montado en un pollino, ese era el rey, ese era el Mesías. Así que por eso era que lo aclamaban. Hechos 17:6 dice: pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey que es Yeshua. O sea, ellos también estaban insistiendo en que el Yeshua era el Mesías, era un rey. El título de Mesías entonces estaba asociado únicamente al rol de rey. Jamás se esperaría dentro del concepto judío o dentro del concepto de Israel que el Mesías tuviera un rol de redentor o de salvador. No puede haber un reino mesiánico sin un rey ungido por el Eterno. El Mesías es un rey de Israel verdadero, un rey ideal. Él es un hombre que está ungido con el Espíritu del Eterno. El Mesías está capacitado para hacer poderosas señales porque Yahweh lo ha ungido con su Espíritu, no porque Él sea Elohim. Él es el Eterno trabajando a través del Rey. Y esto es muy importante entenderlo.
Miremos algunos ejemplos de cómo la palabra Mesías se utiliza en las escrituras para referirse al rey ungido por el Eterno. Primera de Samuel 10:1, cuando están ungiendo a Saúl, dice en el versículo 1, tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido Yahweh por príncipe sobre su pueblo Israel? El título Mesías ungido. ¿Cuál es la palabra que aparece para ungir en la concordancia? La palabra que aparece en la concordancia es la palabra Mashá, que es una de las raíces de Mashiach, que es el ungido. Mashá es ungir, que significa, es una raíz primitiva, que significa untar, ungir, esparcer un líquido, o consagrar o ser ungido. En Primera de Samuel 16:3, dice, y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. De nuevo, la palabra en la concordancia es la palabra Mashá, que es la palabra ungir. En Primera de Reyes 1:34 dice que el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo unjan allí rey de Israel. Luego ustedes tocarán el shofar y dirán, viva el rey Salomón. En Primera de Reyes 15:19 dice, y le dijo el Eterno, ve y vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Asael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mejolá, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Aquí le está hablando el Eterno a Elías, pero la palabra para ungir sigue siendo la palabra Mashá, que es la palabra de donde se deriva el término Mesías. Perdón, corro un poco acá. Segunda de Reyes 11:12 dice, sacando luego Joiada al hijo del rey, le pusieron la corona y el testimonio, y le hicieron rey ungiéndole, y batiendo las manos dijeron, viva el rey. ¿Por qué se amotinan las gentes? Dice el Salmo 2, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra, y príncipes consultarán unidos contra el Eterno y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Yahweh me ha dicho hoy, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Noten eso, siempre que se habla del ungido, se habla del rey. Siempre, siempre, siempre. El ungido era reconocido o adoptado como hijo de Elohim, como el hijo de Dios. El que era el rey de Israel, que era ungido como rey, se le reconocía como hijo de Dios, como el hijo de Elohim. En Primera de Samuel 2:10, delante de Yahweh serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Y Yahweh juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Nuevamente, el ungido es un rey. La palabra ungido, por ejemplo, si lo vamos a ver aquí bien en la concordancia, el profeta Samuel, refiriéndose al rey Saúl, le dice al pueblo, aquí estoy atestiguando contra mí delante del Eterno y delante de su ungido, si he tomado el buey de alguno y he tomado el asno, en fin, si ustedes ya leen el contexto se dan cuenta. El profeta Samuel se está refiriendo al rey Saúl y está hablando de su ungido. Es el número H4899 de la concordancia, que quiere decir en la concordancia Mashiach. El Mashiach, que es el ungido, el Mesías, el sumo sacerdote, o también una referencia a Ciro, que también se le llamó Mashiach, dice la concordancia. Así que imagínense que cuando el profeta Samuel está hablando del rey Saúl, lo que él está diciendo en hebreo, él está diciendo, aquí estoy atestiguando contra mí delante de Yahweh, delante de su Mashiach. Y está hablando es de Saúl. Miremos si hay más ejemplos que nos corroboren esto,
porque acuérdense que una enseñanza no puede salir de un solo versículo. La suma de tu palabra es verdad. Primera de Samuel 12:5. Y les dijo: Yahweh es testigo contra vosotros, y su ungido también es testigo en este día, que no habéis hallado cosa alguna. De nuevo, la palabra Mashiach. En primera de Samuel 15:17. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Yahweh te ha ungido por rey sobre Israel. Y en el 24:6 dijo David a sus hombres: Yahweh me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido del Eterno, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Yahweh. De nuevo, la palabra Señor en primera de Samuel 26:16 es la palabra Adón, y la palabra ungido es la palabra Mashiach. Así que el término de Mashiach era tan familiar al pueblo de Israel. Era una palabra familiar para denotar al rey de Israel. El ungido, el Mashiach, era el rey de Israel. Por eso era y sigue siendo que lo primero que le preguntan a uno cuando nosotros decimos Yeshua es el Mesías, y dice: pero ¿a dónde está reinando? Él no está reinando, él no reinó. Que nosotros creamos que va a volver para reinar es otra cosa diferente. Segunda de Samuel 23:1 dice: esas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. De nuevo, la palabra es el Mashiach del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. En Isaías 41:5 dice: así dice Yahweh a su Mashiach, Yahweh a su ungido, a Ciro. Imagínense, está llamando a Ciro el Mashiach, y Ciro ni siquiera era parte del pueblo de Israel. Así que la palabra Mashiach es una palabra que denota al rey de Israel. El reinado de Israel se prometió a David para siempre. Primera de Reyes 9:5. Yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo: no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. No faltará varón en el trono de Israel. Por eso, cuando Yeshua vuelva, él va a tener el título del Mesías ben David. Porque la promesa es que el trono de Israel va a ser ocupado por el descendiente de David. Entonces, por eso se le llama el Mesías ben David, el hijo de David. Pero durante los siglos, todo en la historia de Israel venía siendo entonces muy familiar ese concepto de que el Mashiach era el rey de Israel, el ungido. Pero durante el siglo VI, antes de Yeshua, los reinados de los ungidos terminaron y se perdió la línea de David. ¿Cuándo sucedió esto? En Segunda de Reyes 25 nos dice que cuando en el año 597 Nabucodonosor nombró como rey de Judá a Sedequías, y Sedequías se rebeló contra él. Nabucodonosor invadió a Judá en el 589 y destruyó a Jerusalén en el 587, poniéndole fin a su reinado en el año 11 del reinado de Sedequías, y fueron llevados a Babilonia. Entonces, cuando la casa de Judá, que era la única que permanecía, porque la casa de Israel ya se había ido con los gentiles, esta casa de Judá fue llevada cautiva a Babilonia. Los reyes ungidos, o los Mashiach, ese imperio de esos reyes había terminado. Por eso hasta el término hijo de Dios, que es el término Mesías o el término utilizado para el ungido, se vuelve a usar cuando está Yeshua, y eso era lo que causaba tanto rechazo dentro del pueblo. Respondiendo en el Juan 1:49, respondiendo Natanael le dijo: Rabí, tú eres el hijo de Elohim, tú eres el rey de Israel. En Mateo 26:63, mas Yeshua callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres el Mesías, el Hijo de Dios. Entonces miren esto, ya vamos viendo, siempre el Mesías era el rey.
siempre se le decía el ungido, que era el rey de Israel. Esto había terminado desde la cautividad de Babilonia, pero vuelve a surgir ahora el concepto, pero siempre unido a que Mesías es el rey y a que el término hijo de Dios se refiere al Mesías. Por eso en Mateo el sumo sacerdote le dice que si tú eres el Mesías, el hijo de Dios. Ahora, cuando comienza el ministerio de Yeshua, dos títulos se vuelven motivo de conflicto, que son los títulos Hijo de Dios e Hijo de Hombre. Nosotros, ¿qué significan estos términos? Nosotros tenemos, si yo pudiera hacerle, ¿qué pasa que no tengamos una manera más interactiva de enseñar, de hacer estos estudios? Porque a mí me gustaría preguntarles a ustedes, ¿qué creen que significa el término Hijo de Dios y el término Hijo de Hombre? En la tradición, nosotros hemos pensado, habíamos aprendido que el término Hijo de Dios hacía referencia a la naturaleza divina de Yeshua, mientras que el término Hijo de Hombre hacía referencia a la naturaleza humana de Yeshua. Entonces, como venía esa enseñanza, que no es cierta, esa enseñanza de que era 100% hombre, 100% Dios, y todo esto que nosotros habíamos aprendido, nosotros pensábamos, cuando dice Hijo de Dios, pues se refiere a la naturaleza divina, cuando dice Hijo de Hombre, se refiere a la naturaleza humana de Yeshua. Pero saben una cosa, que es todo lo contrario en las Escrituras. La palabra Hijo de Dios hace referencia al rol de rey de Israel, es decir, que hace referencia a un hombre, a la naturaleza humana. La palabra Hijo de Dios se refiere a un hombre, no a nadie que venga ni sobrenatural ni nada, al que era ungido como rey de Israel. Y la palabra Hijo de Hombre, por el contrario, hacía referencia a la naturaleza divina de un ser que, de acuerdo al Tanakh, estaba en los cielos. Entonces, de ahí nosotros ya vamos a empezar a descubrir por qué cuando Yeshua siempre hizo referencia a él como Hijo de Hombre, no como Hijo de Dios. Yeshua no se llamaba a sí mismo el Hijo de Dios, él se llamaba, o el Hijo de Elohim, él se llamaba a sí mismo el Hijo del Hombre, el Hijo de Hombre. Y esto sí era bien polémico, porque en la mente judía, en la mente hebrea de su tiempo, a decir Hijo de Dios pues era un rey, y ellos podían decir, no, usted no es el rey. Pero decir Hijo de Hombre era atribuirse una naturaleza divina, y ellos eso no lo iban a aceptar. Al comenzar el Evangelio de Marcos, él llama a Yeshua el Hijo de Dios, haciendo referencia al Mesías humano. Por eso él dice, principio del Evangelio de Yeshua, el Mesías, el Hijo de Dios. Ahí no lo nombra como hijo del hombre, porque está hablando es del Mesías. Ya sabemos, Mesías, Hijo de Dios, Rey de Israel, y ser humano es exactamente lo mismo. Juan 1:49, ya lo vimos, respondiendo Natanael, dijo, eres el Hijo de Dios. Mateo 26:63, mas Yeshua callaba, si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Cuando en el capítulo 2 nombra al Hijo de Hombre, ya lo nombra con una autoridad y una potestad diferente. Miren y verá, Marcos 2:10, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico. En este texto, que vamos a mirarlo un poquito más ahora en detalle, vemos la contradicción. Miren, para él referirse al Mesías, a la naturaleza humana, le dice el Hijo de Dios, pero cuando él se nombra como el Hijo del Hombre es cuando habla del poder que tiene para perdonar pecados. Saúl como rey, o David como rey, o ninguno de los reyes ungidos como Mashiach tenía autoridad para perdonar pecados, porque eso es algo que solo el Todopoderoso puede hacer. Ningún hombre tiene esa potestad. Entonces, ¿cómo podemos probar esta aparente contradicción? Entendiendo quién es el Hijo del Hombre. Y de eso se trata precisamente este estudio. Vamos a ver, según las Escrituras, quién es el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre como Redentor. ¿De dónde salió? ¿Dónde estaba? ¿Qué es lo que significa?
Mientras la expectación de la restauración del reino de David crecía, otras ideas de redención se desarrollaban en Israel. Ellos, recuerde, la profetisa Ana, lo que se estaba esperando a alguien que viniera a redimir a Israel. Esto era lo que decía, por ejemplo, la profetisa muy claramente. Pero, ¿qué quiere decir redención? Redimir, el librar a alguien de una mala situación, de rescatar a alguien, rescate o pago por alguien para que alguien quede libre de algo, quede libre de culpas o de algo. Eso es redimir. Redimir es cuando si alguien redime a otra persona, es que paga por esa persona. Eso es lo que se llama redención. El rescate del que está cautivo pagando una cantidad por ello. En el tiempo de Yeshua, ya hemos visto en otros estudios que Israel se encontraba dividido, disperso, estaban en una crisis espiritual grandísima, el sacerdocio se compraba, se imponía por Roma, el dominio romano tenía la casa de Judá en una crisis espiritual muy profunda, muy profunda. Y ellos entonces, ellos estaban esperando que apareciera esa persona que había anunciado Daniel para que los sacara de esa crisis que estaban atravesando, Pero vamos a mirar la visión de Daniel. Como el pueblo judío conocía muy bien el libro de Daniel, ellos conocían esta visión de Daniel 7, que vamos a leerla para que vamos entendiendo un poquito más el pensamiento de la época. De la visión de Daniel 7, Daniel 7:9 dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Pongan mucha atención a esta visión de Daniel. Y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Esta es la descripción del anciano de días. En el versículo 10 sigue diciendo: un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Miraba yo en la visión de la noche, continúa diciendo Daniel, y he aquí que con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre. ¿Se dan cuenta? En la visión de Daniel, Daniel está viendo el mismo trono del Padre, el trono del que él llama el anciano de días. Y lo que Daniel dice en su visión, es que él vio venir en las nubes a uno como el hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Pónganle atención a esto. Traten de leer palabra por palabra porque es muy importante. Nosotros siempre aprendimos a ver esta visión de Daniel como una visión de los últimos días acá en la tierra, como de cuando Yeshua ya viene en las nubes. Pero eso no es verdad. Daniel está viendo el trono del Padre y está viendo que el que llama el Hijo de Hombre lo viene en las nubes del cielo hasta el trono del Padre, no para la tierra, para el trono del Padre. Y dice, y le hicieron acercarse delante de él, y el Padre le da al Hijo de Hombre en aquella visión a Daniel, le dio dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Ustedes se van dando cuenta ahora por qué cuando Yeshua decía que él era el Hijo de Hombre, trataban hasta de matarlo. Porque ellos sabían que el Hijo de Hombre era la visión de Daniel de esa persona o de ese ser que le trajeron en las nubes hasta el Padre y que le había dado toda autoridad y reino. Vamos a verlo, analicémoslo. ¿Qué fue lo que vio Daniel?
Daniel vio por lo menos 2 tronos, porque dice que fueron puestos tronos, en plural, por lo menos 2 tronos. Dice, vio 2 figuras celestiales, uno que era el anciano de días y el otro más joven en forma de hombre, por eso lo llama el hijo de hombre. Y Daniel ve que esta ceremonia es en los cielos. Es decir, esta visión de Daniel se cumplió mucho antes de que Yeshua viniera. Entonces, ¿cuál era la ceremonia? En la ceremonia se colocaban los tronos, el anciano de días está sentado en el trono, que es el eterno, Yahweh, y llega el hijo de hombre escoltado hasta el anciano de días, y se le otorga dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan, y un reino eterno que no será destruido. Entonces el anciano de días le otorgó al hijo de hombre todo poder y redención y todo reino. Así que cuando le entrega el reino, también le entrega el título de Mesías, porque ya vimos que el título de Mesías era para que fuera un rey. Así que ahí es donde nosotros unimos los 2 conceptos. Yeshua, nosotros creemos y lo hemos creído, y vamos a ver la confirmación en esta noche, que Yeshua es el hijo de hombre, ese que en la visión, el mismo que en la visión de Daniel fue llevado por los ángeles delante del Padre para que recibiera todo el poder y la gloria, y que también fue ungido como Mesías porque viene para reinar y se le dio autoridad sobre todo reino. El hijo de hombre, de acuerdo a la visión de Daniel, entonces es divino, porque él tiene un trono en el cielo. Nadie puede estar en la presencia del Padre si no tiene una naturaleza, la naturaleza misma del Padre. Tiene forma humana, aparece como más joven y se le dio todo el poder, el dominio y la soberanía. Hay lo de 2 figuras divinas, digámoslo así, no es un concepto extraño ni dentro del judaísmo antiguo ni en las escrituras, porque es que el judaísmo moderno dice no, eso es imposible, y la gente, como está buscando más la literatura judía que las escrituras, entonces terminan negando a Yeshua o diciendo que Yeshua era un rabino común y corriente, un hijo de vecino, y eso no es verdad. Porque en el judaísmo antiguo y en las escrituras se habla, en varias ocasiones se habla de ese tema de las 2 figuras divinas, 2 entidades. Vamos a ver dónde nos dice. Salmo 110. Yahweh dijo a mi Señor, dice David, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Yahweh enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. ¿De quién es mi Señor? ¿Por quién es que el Eterno le dice a mi Señor? Ahora, Proverbios 8, 22, 31. Este Proverbios 8 es un texto que yo los invito a que ustedes después lo estudien con mucha atención, porque nos habla de la sabiduría, pero miren de quién está hablando, en qué forma está hablando de la sabiduría, porque está hablando de la sabiduría pero personificada, y esto nos da a nosotros una cantidad de conceptos muy valiosos. Proverbios 8:22 dice, Yahweh me poseía en el principio, ya desde antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado, desde el principio, antes de la tierra. Con él estaba yo ordenándolo todo. ¿Con quién? Con el Todopoderoso. Estaba ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mi delicia con los hijos de los hombres. Y miren esto tan interesante, el libro de la sabiduría, que es uno de los libros deuterocanónicos, que ustedes saben no han sido admitidos en el canon bíblico, pero de todas maneras tienen conceptos muy interesantes. Dice lo siguiente en el capítulo 7, versículo 21. Supe pues todo lo que está oculto y todo lo que se ve, puesto que la sabiduría que lo ha hecho todo me lo enseñaba. En ella se ve un espíritu inteligente, santo, único, múltiple, ágil, móvil, penetrante, puro, límpido, que no puede corromperse, orientado al bien y eficaz. Es un espíritu irresistible, bienhechor, amigo de los hombres, firme, seguro, apacible, que lo puede todo y que vela por todo.
impregna a todos los otros espíritus, por inteligentes, puros y sutiles que sean. La sabiduría es más movible que cualquier cosa, gracias a su fuerza atraviesa y penetra todo. Se desprende, dice que esa sabiduría lo está ya personificando, dice, se desprende como un vapor del poder del Eterno, es una emanación pura de su gloria. Por eso nada de sucio se introduce en ella, en la sabiduría, en esa sabiduría que se va personificando. Dice que es una emanación pura de Elohim, es la irradiación de la luz eterna, el espejo sin tacha de la actividad del Eterno y la imagen de su perfección. ¿Qué nos dice a nosotros la palabra, por ejemplo, en Colosenses? ¿Qué nos dice? Que quién es Yeshua. Dice que es la imagen visible del Elohim invisible. Es una emanación, es la palabra de Elohim hecha hombre. Por eso aquí nos está especificando que esa sabiduría, que es la palabra misma de Elohim, que es la sabiduría misma, dice que tuvo el principado desde el principio, que estuvo presente en la creación, como dijo Yeshua. Dice que es una emanación pura que no puede corromperse. Por eso Yeshua pudo estar en el mundo, pudo estar aquí en la tierra y no pecar. Es la única explicación. ¿Cómo podemos nosotros sostener en las escrituras personas que enseñan que Yeshua es solo un rabino, un hombre 100% con un ADN de ser humano, hijo biológico de José y Miriam? ¿Cómo pudo haber pasado por la tierra sin pecar? Si eso fuera cierto, entonces las escrituras son mentirosas, porque dice que todos los seres humanos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Elohim. Entonces, ¿cómo pudo Yeshua permanecer, ser tentado, salir avante de toda tentación y de toda situación? Porque Él es la sabiduría misma, la palabra de Elohim. Este ser que se desprende como un vapor, como esa emanación pura que no se corrompe y que por el contrario, donde llega, a lo que toca, lo santifica, lo cambia, lo purifica. También, volviendo al Tanakh, encontramos en Ezequiel 1, 24, 26, la presencia de estos dos seres divinos, de Elohim y esa emanación de Elohim. Y Ezequiel lo llamó la gloria de Yahweh. Dice Ezequiel 1, 24, 26, y oí el ruido de sus alas como un ruido de muchas aguas, como la voz del Shaddai. Cuando marchaban era un ruido atronador, como ruido de batalla. Cuando se paraban, replegaban sus alas, y se produjo un ruido por encima de la bóveda que estaba sobre sus cabezas. Había algo como una piedra de zafiro en la forma del trono, y sobre esta forma de trono, por encima, en lo más alto, había una figura de apariencia humana. ¿Se dan cuenta? Daniel lo vio, pero lo vio también Ezequiel. Vio a alguien con una figura de apariencia humana, y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor. Desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde los lomos para abajo vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor. ¿Ustedes se acuerdan cómo se describe Yeshua en el libro de Apocalipsis? También como bronce refulgente, con apariencia de fuego, es la misma presentación, es la misma visión la que tuvo Juan, que esta que tuvo Ezequiel. Sigue diciendo Ezequiel en el 28, como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era al parecer el resplandor alrededor. Esta fue visión de la semejanza de la gloria del Eterno. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. ¿Se dan cuenta? El Ezequiel vio también un hombre, uno de apariencia humana, y lo llamó la gloria de Elohim. En Ezequiel 10 dice que la gloria de Elohim salió de sobre el umbral de la casa y se posó sobre los querubines. Fíjense, él ya en el capítulo 1 dijo cómo era la gloria de Elohim. La gloria de Elohim tenía una apariencia humana, no era simplemente como una nube o como fuego, no. Él lo describió con apariencia humana. Dice que la gloria de Elohim salió
de sobre el umbral de la casa y se posó sobre los querubines. Los querubines desplegaron sus alas y se elevaron del suelo ante mis ojos al salir, y las ruedas con ellos, y se detuvieron a la entrada del pórtico oriental de la casa de Yahweh. Y la gloria del Elohim de Israel estaba sobre ellos, y era el ser que había visto debajo de Elohim de Israel en el río Quebar. ¿Se dan cuenta? Aquí nuevamente el profeta Ezequiel vuelve a decir que la gloria de Elohim era un ser. No dice que era humo, no dice que era algo intangible, dice que era un ser, el ser que él describió con una apariencia humana. Y yo solamente estoy leyendo las escrituras, no estoy interpretando, no estoy diciendo, estoy leyendo literalmente para nosotros darnos cuenta de esto. Ahora, aparte de la visión de Daniel, de la visión de Ezequiel, de la visión que el mismo Moisés tuvo cuando vio la espalda de la gloria del Eterno, que también él tuvo la visión de la gloria del Eterno, la misma visión que tuvo Abraham cuando aparece el Eterno ante él. Está muy también claramente descrita esta presencia física del Elohim invisible en los Targumim. Ya hablamos del tema, yo no me voy a detener mucho porque en el tema que vimos sobre Yeshua en el Tanakh, ustedes lo pueden también encontrar. Entonces vamos a avanzar rápido, pero los Targumim, que son las paráfrasis arameas de los libros del Tanakh que se leían en las sinagogas, los Targumim llaman el Memra o el Dabar de Yahweh cuando el Eterno aparece como en una figura, como antropomorfizado, que es como en figura de un hombre. Entonces, cuando el Eterno aparece como en la forma de un hombre, se le llama el Memra o la Memra del Eterno, la Memra de Yahweh, o la palabra. Davar es el significado, es palabra. Así que tenemos muchos testimonios cuando estamos leyendo el Targum. Yo les mostré en una de las clases anteriores las ediciones que yo tengo acá del Targum, y siempre aparece la Memra cuando dice que la palabra de Elohim dijo o apareció. Ahora, el Zohar mismo, habla de Metatron, esto también lo vimos antes, y lo identifica, él a este ser lo llama el Metatron y lo identifica como el guardián de Israel. Un hombre en la imagen del santo bendito es él, dice el Zohar. Es una emanación de Elohim, Y él dice el Zohar, sí, el Metatron es Yahweh. De él no puede decirse que fue creado, formado o hecho. Es una emanación de Elohim. Es exacto lo que nosotros creemos. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué viene el rechazo y el calificativo de que su enseñanza es cristiana? Sí, pues sí, en esto estábamos correctos. Nosotros sí creemos que Yeshua es esa emanación de Elohim que recibió toda autoridad, poder y gloria en el trono, delante del trono mismo del Padre, y el mismo que en el Tanakh fue revelado a los profetas, y fue revelado a Moisés, y fue revelado a Abraham. Y también que en los libros judíos como el Zohar está también descrito como el guardián de Israel, una emanación de Elohim. Entonces, no estamos hablando de nada contrario al pensamiento hebreo. El nombre de Metatron, perdón. El otro nombre es el Memra, ya vimos, el Memra de Yahweh, o la palabra de Yahweh. En el glosario del Sonsino Zohar, a Metatron se le llama el jefe de jefes, el poder encargado, el sustentador de la humanidad, la cabeza de la creación, el siervo o el cuerpo de la Shekinah. ¿Cuál es la diferencia con Yeshua? Ninguna. Nosotros estamos creyendo como creían los antiguos judíos. Metatron tiene gran similitud con Yeshua
de acuerdo a toda la descripción que hace el Zohar, en que el templo celestial es de él, es comparado con Yehoshua y con Elohim, enseñó a los judíos la Torá, igual que hizo Yeshua cuando vino, o sea, él es el mismo, estamos hablando del mismo, y realiza expiación por Israel. ¿Quién hizo expiación por Israel? Yeshua. Ahora, también dice por ejemplo, en el Zohar, en Shemot, sección 2, en la página 143a, y sucedió que el tabernáculo había sido levantado, en referencia a otro tabernáculo, el cual está arriba, llamado el tabernáculo del joven Metatrón, y nada mayor. Pero cuando el primer templo fue completado, otro templo fue levantado a la misma vez, cual fue el centro para todo el mundo, dándole luz a todas las esferas, etcétera. Es la misma descripción que hace Ezequiel y la misma descripción que hizo Daniel, de alguien más joven, con una apariencia humana, pero que es una emanación de Elohim y que aparece delante del mismo trono. Entonces, así podemos nosotros seguirlo con los mismos títulos que el Metatrón recibió, el ángel, el príncipe de la ley, el príncipe de la fuerza, el príncipe de la gloria, el príncipe de los reyes, el príncipe del Señor, los mismos títulos que nosotros damos a Yeshua HaMashiach. Bueno, esto ya lo habíamos visto en el otro estudio, así que yo les pido que si ustedes quieren confirmar todavía esto más, vayan al estudio de Yeshua en el Tanakh. Dice el rabino Simeón Ben Hoshai, dice que era un mediador que nadie puede acercarse a Elohim sin un mediador, y que recibe la instrucción y que para llegar al árbol de la vida, dice que el mediador es el gran Metatrón, porque él es el camino al gran árbol, al poderoso árbol de la vida. Bueno, es casi la misma definición, o la misma definición cuando Yeshua dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y solamente por mí se llega al Padre. Metatrón fue llamado también el ángel de Yahweh, el ángel de Elohim, y nosotros ya vimos en el otro estudio cómo siempre que aparece el ángel de Yahweh se identifica como Yahweh mismo. Entonces no tengamos temor de creer que Yeshua es esa emanación de Elohim, que es un ser divino, un ser que recibió en su trono, a la derecha del Padre, recibió toda la autoridad, porque eso también fue reconocido por el judaísmo. Eso no es verdad que solamente lo del primer siglo para acá es lo que es válido. Ahora, por ejemplo, el rabino Kimchi dice: Adonai es el rey Mesías, él también es el ángel del convenio. El rabino Aben Ezra dice: Adonai es la majestad divina y el ángel del convenio, porque la sentencia es doble. O sea, él hace los dos roles, igual que nosotros decimos con Yeshua. Por lo tanto, el concepto no era extraño al judaísmo de la época de Yeshua. Ellos podían aceptar sin ningún problema que el Mesías fuera al mismo tiempo, se presentara como un hombre, pero tuviera la naturaleza divina. Ahora, pero volvamos entonces a Yeshua para poder entender ya con todo este contexto sus palabras. Yeshua en Juan 6:42 decían los judíos: ¿no es este Yeshua el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo dice que él del cielo he descendido? Fíjense y verá, este es un versículo muy interesante para que ustedes le pregunten a los que están diciendo que Yeshua es un hombre 100% como cualquiera de nosotros, hijo biológico de José y de María. Entonces, háganle esta misma pregunta que se hacía el judaísmo de la época: si él era un hijo biológico de José y de Miriam, ¿cómo decía que él había descendido del cielo? ¿Qué ser humano puede decir eso, que vinimos del cielo? Nosotros nacimos de un padre y de una madre, pero nosotros, un ser humano jamás va a decirlo. Y era la pregunta que ellos se hacían: ¿qué autoridad tenía Yeshua para decir que había descendido del cielo? Recuerden esto, en este momento es muy importante. Los judíos sabían que el Hijo del Hombre era el ser divino de la visión de Daniel. Ellos sí sabían que la expresión Hijo de Hombre no era nueva,
Era la expresión del libro de Daniel y para ellos esto era algo completamente conocido. Analicemos entonces las palabras de Yeshua cuando reclama ser el Hijo del Hombre y verá cómo va a tener de sentido. Marcos 2:5. Al ver Yeshua la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estando allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados solo Dios, solo Elohim? Y conociendo Yeshua en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O levanta tu lecho y anda. Para que sepáis, dice Yeshua, que el Hijo de Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Claro, cuando él dijo eso, que él era el Hijo de Hombre y que tenía el poder para perdonar pecados, ustedes en quién creen que pensaron todos los judíos que le estaban escuchando. En el ser de la visión de Daniel. Ellos sí sabían de qué estaba hablando, pero ellos no podían aceptar que este Yeshua fuera ese ser. Pero como sea, ellos decían que se estaba atribuyendo el título. Por eso dice, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad. ¿Cuándo recibió Yeshua la potestad de perdonar? Ya lo vimos en Daniel, cuando fue llevado en las nubes del cielo y presentado delante del trono del Padre, y el Padre le dio todo poder y autoridad en el cielo y en la tierra. Aconteció que al pasar por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Él les dijo: ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición? Y etcétera. En el 27 dice, también les dijo: el día de reposo, miren esto, fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, dice Yeshua, el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. ¿Quién puede ser el Señor del día de reposo si fuera un ser humano cualquiera? Si el día de reposo es el día santo para el Eterno. El único era Yeshua, porque él había recibido esa autoridad sobre todo reino, toda autoridad en los cielos y toda autoridad en la tierra. Marco, ¿de dónde tenía Yeshua autoridad para perdonar los pecados? Y sobre el Shabbat, pues la recibió el día que ya nos relató Daniel. Marco 14:61. Dice, entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Yeshua: ¿no respondes nada? Lo que estos testifican contra ti. Mas él callaba y nada respondía. Y el sumo sacerdote le volvió a preguntar: ¿eres tú el Mesías, el Hijo del Bendito? Pero miren la respuesta de Yeshua. Él no le contesta: yo soy el Mesías, porque él, al decirle, recuerdan, Mesías e Hijo de Dios es sinónimo. Mientras que Hijo de Hombre era el ser celestial de la visión de Daniel. Ahora, entonces le pregunta el sumo sacerdote: ¿tú eres el Mesías, el Hijo de Dios? Y él le contesta: yo soy. Y veréis al Hijo de Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Es decir, lo que él hizo en ese momento, le dijo: sí, yo sí soy, yo tengo todo, voy a tener el reinado. Pero lo que les está diciendo, la aclaración que hace de veréis al Hijo de Hombre, es porque los está llevando a ellos a la visión de Daniel. Él les está recordando la visión de Daniel, que él es el de la visión de Daniel. Entonces el sumo sacerdote se rasgó las vestiduras. Pensemos por un momento lo siguiente. Si como decía, habíamos aprendido, Hijo de Hombre, Hijo de Hombre es porque es hijo de José y María, y de José y Miriam. O como dicen los de la enseñanza de que Yeshua es solo un rabino, que dicen que por eso es que Yeshua se dice a sí mismo Hijo de Hombre, que porque él era un hombre común y corriente. Bueno, si eso hubiera sido cierto, si eso fuera cierto, que él le diga: no, yo soy un hijo de hombre, o sea, tú eres el Mesías, se lo voy a decir como en otras palabras. Entonces el sumo sacerdote le pregunta: ¿tú eres el Mesías, el Hijo de Dios? Entonces él dice: sí, pero yo soy el Hijo de Hombre.
Bueno, ¿por qué se iba a rasgar las vestiduras el sumo sacerdote si le estaba entonces diciendo que él era un hombre cualquiera? No, él se rasgó las vestiduras porque ese sumo sacerdote, y Yeshua le acaba de recordar que él es el hijo de hombre, es el de la visión de Daniel. Entonces el sumo sacerdote se rasgó las vestiduras y dijo: blasfemia. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? Hemos escuchado blasfemia. ¿Qué os parece? ¿Por qué era blasfemia? Porque el sumo sacerdote sí sabía de quién estaba hablando, del trono del cielo. Por eso rasgó las vestiduras. Ustedes saben que cuando él rasgó las vestiduras, perdió el sacerdocio, porque según la Torá, si el sumo sacerdote rompe las vestiduras, pierde el sacerdocio. ¿Y cómo fue el impacto y la reacción frente a esa afirmación de Yeshua, de que él era el hijo de hombre, el de la visión de Daniel, el que había recibido toda potestad sobre toda lengua, sobre toda nación, que había recibido el reinado, potestad en los cielos y en la tierra, que rasgó sus vestiduras y terminó con su sacerdocio? Era al decir que era el hijo de hombre, se hacía igual al Eterno. Marcos 8:27, analicemos esto. Salieron Yeshua y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y ellos le respondieron: unos dicen que Juan el Bautista, otros dicen que Elías, otros que alguno de los profetas. Y le dijo Yeshua: ¿y vosotros quién decís que yo soy? Entonces respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Mesías. Pero cuando él le dijo: tú eres el Mesías, Yeshua le dijo que no dijeran nada de eso. ¿Por qué? ¿Por qué le dice que no digan que es el Mesías? Porque Mesías era el rey, él todavía no era el tiempo de ser Mesías, de ser rey. Comenzó entonces a enseñarles que era necesario al Hijo de Hombre padecer mucho. En otras palabras, Yeshua le dice a Pedro le dice: tú eres el Mesías, y le dice: no diga eso todavía, porque todavía no es mi turno, digamos, no es el momento para yo venir a reinar como Mesías. Yo vine como hijo de hombre para padecer, para ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto le decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y empezó a reconvenirle. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Él empieza a explicar: no, Pedro, yo vine fue como hijo de hombre ahora para morir y para resucitar y para padecer, porque venía como restaurador de Israel. Y entonces Pedro le dijo, comenzó a reconvenirle, pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, lo reprendió y le dijo: quítate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas del Eterno, sino en las cosas de los hombres. Es decir, lo que le está diciendo: Pedro, pero vuelva a las escrituras, mire las promesas del Eterno. Usted está pensando nomás como en las tradiciones aquí o en el pensamiento humano. Ahora, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, le dice, y todo el que pierda su vida por causa de mí, del evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo de Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. A mí me da tanto pesar, me duele en el alma cuando conozco la Escritura por cada uno de los hermanos, de los amigos, porque he perdido muchos amigos, de los que han dejado a Yeshua para irse nomás con la historia de que es solo un rabino. ¿Saben por qué? Porque cuando el Hijo de Hombre regrese, que regresa ya en la majestad de su gloria, que viene ya en el rol de Mesías a reinar sobre la tierra, dice: se avergonzará de todos aquellos que lo negaron, de todos los que se avergüenzan de creer en las Escrituras por ganar la confianza de los hombres. Pueden ser muy aceptados por los hombres, pero van a ser negados por el Hijo del Hombre, y esto sí que me parece a mí que va a ser un evento muy triste para muchos. Miremos Marcos 9:8, la transfiguración. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Yeshua. Entonces Pedro dijo a Yeshua: Maestro, bueno es que hagamos que estemos aquí, hagamos 3 enramadas,
una para ti, para Moisés y para Elías, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: este es mi hijo amado, a él oíd. Recuerde, en esta visión los tres están transfigurados, es decir, ellos están viendo a Moisés, a Elías y a Yeshua transfigurados. Ellos a Yeshua también lo estaban viendo transfigurado. Entonces se oye la voz del Padre que dice: este es mi hijo amado, a él oíd. Y cuando miraron, no vieron más a nadie sino a Yeshua solo. Y descendiendo del monte les mandó que no dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Fíjense y verá, él se identifica siempre como el Hijo de Hombre, no como el Hijo de Dios, no como el Mesías, como el Hijo de Hombre, como lo vieron a ellos, a él transfigurado. Y le preguntaron diciendo: ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo les dijo: Elías vendrá primero y restaurará todas las cosas. Y como está escrito del Hijo de Hombre que padezca y sea tenido en nada. O sea, él les advierte: mire, ustedes está bien que crean al anuncio de Elías, porque eso está escrito, pero recuerden que también está escrito que el Hijo de Hombre vendría a padecer. Entonces, eso es lo que nosotros hemos creído, que el que vino a padecer es el Hijo de Hombre, el que Daniel vio en la visión, el que Ezequiel llamó la gloria del Eterno, el que en la misma literatura más antigua fue reconocida como Metatrón o como el ángel de Yahweh. Porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos a los hombres y le matarán. Pero ellos no entendían palabra. ¿Dónde se había anunciado el sufrimiento del Hijo del Hombre? ¿Por qué Yeshua les está diciendo: bueno, está bien que crean que lo que está escrito acerca de Elías, pero también crean lo que está escrito acerca de mí, que vine a padecer? En Isaías 53 dice: ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Yahweh? El brazo, la mano derecha de Yahweh. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz en tierra seca. No hay en él parecer ni hermosura, lo veremos inatractivo, despreciado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, fue menospreciado, no lo estimamos. Allí fue cuando a través de Isaías el Padre anunció que el Hijo de Hombre, él lo iba a mandar, él lo iba a mandar en la forma, en esa forma como apareció a los profetas, lo iba a mandar en la forma de un hombre, para que él padeciera, resucitara, y a través de todo ese proceso restaurara el pueblo santo. Isaías 52:12: porque no saldréis apresurados ni iréis huyendo, porque Yahweh irá delante de vosotros y os congregará el Dios de Israel. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y puesto en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Ante él se asombrarán muchas naciones, los reyes cerrarán su boca, porque verán lo que nunca les fue contado, y entenderán lo que nunca habían oído. Mateo 12:40 vuelve otra vez Yeshua a identificarse como el Hijo del Hombre y dice: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿Quién era el que iba a estar cumpliendo con esa señal para que lo reconocieran? Que él sí era el Hijo del Hombre. Les dijo: bueno, para que ustedes sepan que yo sí de verdad soy el Hijo del Hombre, voy a estar 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. ¿Cómo los cumplió? A pesar de todos los que dicen que no lo cumplió, porque simplemente la consigna de hoy parece ser desechar a Yeshua. Mateo 13:37, respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. De nuevo están hablando de toda la parábola del sembrador. ¿Y quién es el que pone la semilla? No es el Hijo de Dios, no es el Mesías, es el Hijo del Hombre. Mateo 13:41, enviará el Hijo de Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. En Mateo 18:11 dice: porque el Hijo de Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Él vino con ese propósito. Cuando dice vino, es diferente a decir que es un hombre que nació y va a salvar a alguien.
Porque ¿cuál ser humano puede decir que ha venido con un propósito? Él sí vino porque él dijo que el Hijo del Hombre había descendido del cielo. Mateo 19:28, Yeshua dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo de Hombre se siente en el trono de su gloria, miren esto, pongan cuidado a estas palabras. Yeshua les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, es decir, él les está hablando que Él tiene un trono en los cielos. Él tiene un trono en el cielo. Dice: y vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Ya aquí vamos viendo quiénes son parte de los 24 ancianos y todo lo que toda la visión de la revelación de Juan. Pero ustedes pueden creer que un ser humano cualquiera pueda decir estas palabras, que a mí me van a decir que un hombre, hijo de vecino, hijo de José y de Miriam, puede decir que, oiga, cuando yo esté sentado en mi trono de gloria, ustedes se van a sentar en 12 tronos. Por favor. Por eso es que, por eso tanta campaña para llevar ese mensaje tan distorsionado de que el Nuevo Testamento hay que desecharlo, que está lleno de errores, que eso no sirve, que deséchelo. ¿Por qué? Porque no se ajusta a los fines de negar a Yeshua como la imagen visible del Elohim invisible, cuando la escritura desde Génesis hasta Apocalipsis nos dice que así es. Por eso, cuando ustedes escuchen ese tipo de enseñanza, hagan estas preguntas. Y si eso es cierto, ¿cómo es posible que en Mateo diga esto y esto y esto? Y mire, a través de la escritura ustedes se van a dar cuenta que eso es una distorsión absoluta. Mateo 20:28 dice: el Hijo de Hombre no vino para ser servido, sino para servir. ¿Por qué? Si él era un ser humano cualquiera, como por qué lo tenían que servir? ¿A cuál ser humano nosotros como que tiene ese derecho de que todo el mundo le sirva? Ninguno. Él dice: yo no he venido para ser servido, porque él sabe que él venía de estar en el trono al lado del Padre, en la visión de Daniel, de haber recibido todo esto. Sin embargo, él dice: yo no vine para ser servido, sino que vine a servir. Ahí sí entendemos realmente las palabras de Yeshua: y para dar mi vida en rescate por muchos. Mateo 24:27, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra al occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. No dice la venida del Hijo de Dios, la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24:30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. La señal del Hijo del Hombre, no la señal del Hijo de Dios. Mire, verá que la diferencia hace toda una enseñanza. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo de Hombre viniendo en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Como ocurrió con Daniel, volverá a ocurrir. Todo lo que fue será, no hay nada nuevo debajo del sol. Mateo 28:18, Yeshua se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. De nuevo les pregunto, ¿ustedes creen que un ser humano, un rabino cualquiera, puede pararse y decir esas palabras, que tiene toda potestad en el cielo? Pero por favor, ¿cómo es posible que nosotros podamos creer una cosa como esa? Que un ser humano se pare y diga que tiene toda potestad en el cielo, pues decir, es mejor dicho, para lapidarlo por blasfemo. Porque no es posible. Pero Yeshua sí lo dijo. ¿Por qué? Porque el profeta Daniel había dado testimonio del día en que a él le fue entregada toda potestad en el cielo y en la tierra. Y ellos tenían la confirmación en sus Biblias. En ese tiempo no era la Biblia, en sus rollos de la Torá y del Tanaj. Pero ellos sabían esa confirmación. Por eso Yeshua les dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Es decir, ustedes saben, ustedes lo conocen en el Tanaj, que Daniel les dijo cuándo me había sido entregada la potestad. Por tanto, vayan y hagan discípulos a las naciones, bautizándolos en mi nombre y enseñando que guarden lo que yo les he mandado. Ahí es cuando les ordena a los discípulos, nos ordena a todos nosotros ir a ser discípulos en el nombre de Yeshua.
Ya vamos terminando. Filipenses 2. Leamos Filipenses 2 con cuidado. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo en Yeshua Mesías, el cual en forma de Elohim no estimó el ser igual a Elohim como cosa a que aferrarse. Escuchen, era en forma de Elohim y no estimó, y aquí está hablando Pablo, y Pablo era un judío erudito, él sí que conocía el Tanakh, pero Pablo está reconociendo quién era Yeshua, que era el mismo hijo de hombre que había visto coronar, que había visto recibir todo el poder Daniel, porque Pablo está diciendo, el cual siendo en forma de Elohim, no estimó el ser igual a Elohim como cosa en que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. ¿Ustedes creen que Pablo podía decir esto de cualquier otro hombre, de Pedro o de cualquier rabino que él conociera en su tiempo, o de sus mismos maestros? Jamás, jamás, como iba a decir que era en forma de Elohim y que no estimó el ser igual a Elohim. Así que Pablo sí sabía que él era la emanación misma de Elohim. Él entonces dice, no estimó el ser igual a Elohim, sino que se despojó de sí mismo y tomó forma de siervo. Ahora sí que comprendemos las palabras de Pablo. Y dice, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Elohim lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre. Por eso le dio un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Yeshua se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra. ¿Ustedes creen que los ángeles, que todos los seres en los cielos, los ángeles y todos ya los que aparecen en Apocalipsis, ya los vamos viendo todos, los 4 seres vivientes, los millones y millones de ángeles, se van a doblar delante de un ser humano cualquiera? No, ellos se doblan delante del Hijo del Hombre, porque ellos vieron su coronación, ellos vieron cuando recibió toda la potestad y el poder y la gloria. Vieron cuando el mismo Ezequiel lo vio y lo llamó la gloria de Elohim. Y dice, y para que toda lengua confiese que Yeshua es el Señor, para gloria de Elohim el Padre. ¿Se dan cuenta cómo ahora podemos entender la magnitud de estas palabras? Mateo 24, 42. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo de Hombre vendrá a la hora que menos penséis. El que vuelve es el Hijo de Hombre. Él volvió a su trono de gloria. Cuando él estaba en su trono, bajó, se hizo hombre y volvió a subir al trono de gloria. Él volvió a subir al trono de gloria. Por eso dice que Él es el mismo que va a venir a la hora que menos pensemos. Hechos 7:56 dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Yahweh. Aquí Esteban ya lo vio a Él en el cielo. Lo vio otra vez sentado en el trono. ¿Cómo iba a ser un hombre? Es que por favor, Hebreos 2:6, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo de hombre para que lo visites? Hace la diferencia entre el hombre y el hijo de hombre, porque no es lo mismo. No, hombres somos todos nosotros, los que nacimos de un padre y una madre, pero el hijo del hombre estaba él en el cielo, el que dice en el Salmo, ¿quién descendió del cielo? ¿Quién subió al cielo? Sino el que descendió del cielo. En Apocalipsis 1:13 dice, en medio de los 7 candeleros vi uno semejante al Hijo de Hombre, vestido con una ropa que le llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Otra vez, Juan lo vio y lo reconoció como el Hijo del Hombre. Él no dijo, veo a Yeshua. No, él dijo, veo al Hijo de Hombre, porque él también sabía de lo que hablaba Daniel. Apocalipsis 14:14, he aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo de Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. De nuevo, en esa visión celestial era familiar, era completamente normal en ese tiempo.
Daniel también vio la gloria. Daniel lo vio vestido de lino, ceñido los lomos de oro puro, el cuerpo de crisólito, su rostro como aspecto de relámpago, sus ojos como antorcha de fuego, sus brazos como el fulgor de bronce bruñido, y el son de sus palabras como el ruido de una multitud. Este es el que vio Daniel, es el mismo hijo de hombre que vio. Pero miren y verá que es la misma descripción de Apocalipsis 1, 12, 16. Es lo mismo, ceñido con el ceñidor de oro, la cabeza y los cabellos blancos como blanca lana, de los ojos que salen llamas de fuego, los pies como metal precioso y su voz como grandes aguas. ¿Se dan cuenta? Es la misma. Yeshua mismo dijo ser la gloria del Eterno. Y recuerden que Ezequiel, a ese joven que vio delante del trono, en el trono a la derecha, lo llamó la gloria del Eterno. Y Yeshua mismo dijo: Padre, glorifícame junto a ti con la gloria que tenía a tu lado antes de que el mundo fuese. Yo quisiera que todas estas citas ustedes las anotaran para que se las pregunten una por una a todos estos que están dejando a Yeshua o que están diciendo que Yeshua es solo un rabino. Háganle todas estas preguntas. ¿Cómo entonces pudo decir que él tuvo la gloria, que él compartió la gloria con el Padre antes de la creación? ¿Qué ser humano puede decir eso? Juan 17, 24, Padre, los que tú me has dado, quiero que donde yo esté, estén también conmigo, para que contemplen mi gloria, la que me has dado, porque me has amado antes de la creación del mundo. ¿Se dan cuenta? El Hijo es la gloria del Padre. En Hebreos 1:3 nos dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria, imagen de su sustancia, el que sostiene todo con su palabra poderosa. Colosenses 1:15, él es la imagen del Elohim invisible, el primogénito de la creación. En él fueron creadas las cosas, en los cielos, en la tierra, las visibles, las invisibles, los tronos, las dominaciones, los principados, las potestades. Todo fue creado por él y para él. Él existe con anterioridad a todo y todo tiene en él consistencia, pues Yahweh tuvo a bien hacer residir en él toda plenitud. ¿Se dan cuenta? Ese es el Hijo de Hombre. Ese es el que recibió el poder y la gloria. Ese es el de la visión de Daniel. Ese es el de la visión de Ezequiel. Ese es el mismo en el que Pablo cree. Pablo cree que él es la imagen del Elohim invisible, no que es un rabino cualquiera. Dado que el mundo no podía contener al Padre con todo su poder y gloria, el Padre desprendió de sí. Pero el Padre primero el Padre es espíritu. El Padre es espíritu. Es tan inmenso que el universo mismo no puede contenerlo. Es tan santo que no puede estar donde nosotros estamos. Entonces Él desprendió de sí mismo, de su palabra. Y él desprendió, como dice el libro de la sabiduría, como dicen los salmos, como dice Isaías, él desprendió de sí mismo un ser que llevaría su nombre, su gloria, su imagen y sobre todo el mensaje de salvación a los hombres. Y él es el único mediador entre Elohim y nosotros. Nosotros no tenemos un ser humano por mediador, eso sería imposible, porque ¿cuál ser humano puede estar en la presencia de Elohim? Del Elohim 3 veces santo, ningún ser humano, ninguno. Y no hay ningún ser humano que no haya pecado, y no hay ningún ser humano que pueda redimirnos, y no hay ningún ser humano con poder y autoridad para perdonar pecados, para redimir, para ejercer todo su poder en los cielos y en la tierra. El único que es el mediador, que es el que nos lleva, es Yeshua, el Hijo de Hombre, el Hijo del Hombre que vino a este mundo y que fue encarnado en Miriam, donde el Padre, el Espíritu mismo del Eterno se posa sobre ella y utiliza el vientre, solo el vientre, para poner allí al Hijo de Hombre, al que había coronado de gloria en la visión a Daniel, y lo pone allí para que Él en medio nuestro haga lo que dice el libro de sabiduría, que es una emanación perfecta y pura, que no se corrompe, pero que lleva santidad y purificación y perfección a los que a Él se acercan. Cuando ese es Yeshua, aquí tomó el nombre de Yeshua, que significa Yahweh salva.
Aquí venía a salvarnos, Él venía a pagar el precio de la desobediencia nuestra para que nosotros pudiéramos volver a ser parte del pueblo de Israel. Así que ese es Yeshua. No tengan temor, no se dejen atemorizar con todos los que escriben y dicen que su pensamiento no es hebreo. Díganles que lean en el Zohar, díganles que lean que lean en el Targum, díganles que lean el Tanakh, a ver si eso es pensamiento hebreo o no. No se dejen atemorizar, vengan a las escrituras, dejen de creerle a los hombres. La gente no cree sino a lo que le dicen los hombres, aunque sean cosas absurdas. Es increíble, pero mientras más absurdo y más escandaloso es lo que le están diciendo, la gente más lo cree, mientras que no le cree a las escrituras. Uno puede poner todos los versículos uno por uno, pero más puede la voz de la tradición de los hombres, y eso no puede continuar así. Yo los invito en esta noche a que, si más adelante ustedes vayan viendo parte por parte este video, vayan mirando en las escrituras, piensen como siempre les digo, reflexionemos en las escrituras y sigamos proclamando a Yeshua tal como nos fue revelado cuando nosotros lo seguimos por primera vez dentro de la iglesia cristiana. Aunque teníamos errores, la revelación de Yeshua fue correcta y nosotros eso no lo tenemos que cambiar. Nosotros tenemos que cambiar todas las otras cosas que nos habían dicho, como que Él vino a deshacer la Torá y a decir que viviéramos en desobediencia al Padre, y todo eso lo tenemos que cambiar y tenemos que volver a la obediencia al Padre. Pero de todas maneras, de ahí a que nosotros desechemos la revelación que nos dio el Padre cuando nosotros todavía estábamos en la iglesia cristiana, hay mucho trecho. Allí recibimos la revelación del Yeshua correcto. Solo tenemos que poner correctas sus palabras con relación a la enseñanza. Pero en Él creímos y en Él seguiremos creyendo, y a Él lo tenemos que seguir proclamando, porque no podemos seguir permitiendo que tanta confusión esté afectando esta restauración de Israel. El enemigo viene para romper, para confundir, para destruir. Eso todo lo hace es el enemigo. Así que en la escritura encontramos la verdad, y yo los invito a que volvamos a las escrituras, a que leamos con juicio, y a que ustedes, yo sé que este es un tema polémico y difícil, así que los invito a que vuelvan a ver el video poco a poco. Ya después lo voy a poner en la página y ya lo pueden ver ustedes poco a poco y discútanlo. Y si encuentran algo que no está correcto, escríbanme, que tengo mucho gusto en discutir estas cosas con ustedes. Yo espero que en esta noche haya quedado claridad en sus corazones. Yo espero que el concepto del Hijo del Hombre que nos fue revelado cuando nosotros escuchamos la voz de Yeshua siga firme, que no permitamos que nos lo cambien, porque nosotros estamos en lo correcto de acuerdo a la escritura. El Hijo de Hombre fue anunciado en Isaías que venía primero para morir, resucitar y restaurar a Israel, y después ya viene como el Mesías Ben David, el Mesías que continuará con la promesa que el Eterno le hizo a David de que su reinado sería para siempre. Así que espero que toda esta reflexión haya quedado clara, que ustedes se puedan tener la seguridad y no dejar tambalear su fe frente a toda la oposición que se vaya levantando en el camino. Vuelvan a las escrituras, porque ahí está la vida eterna, ahí está la verdad, ahí está la respuesta. Así que los invito a que cerremos un momento los ojos y oremos y le demos gracias al Padre por esta noche. Padre, yo te doy gracias porque tú nos has revelado, desde el principio nos revelaste esta identidad de Yeshua. Pero Padre, te damos gracias porque ahora nos la confirmas. Ahora que tantas personas se están levantando para enseñar distorsiones y poner piedras de tropiezo en el camino de regreso a casa. Te damos gracias y te pedimos, Padre, que tú nos sigas abriendo los ojos y los oídos espirituales, para que cuando nosotros abramos las escrituras, esas palabras sean una realidad, sean con claridad a nuestro entendimiento.
Padre, te doy gracias por cada persona que ha escuchado este mensaje y por los que lo escucharán en el futuro. Y te pido que sirva de motivo de discusión, de aprendizaje, que sirva de motivo de estudio, y que tú nos sigas dando la completa seguridad y la completa certeza de andar, Señor, en tus caminos, sin apartarnos de la palabra ni a derecha ni a izquierda. En el nombre de Yeshua HaMashiach pedimos tu bendición en esta noche, Padre. Bendición para cada día de la semana, bendición para el Shabbat que ya mañana en la noche comienza, bendición en este nuevo mes, bendición que sobreabunde sobre nuestras vidas, Padre. Bendición de sanidad te la pedimos, Padre Santo. Yo les ruego a ustedes y a las personas que me quieran acompañar que oren por mí. De verdad que les cuento que he estado un poco enferma, y han habido dificultades, y yo sé que necesito de mucha oración. Estoy haciendo toda una labor que vamos a recibir muchos ataques, lógicamente, por lo que se está haciendo, así que les pido que me recuerden en sus oraciones y que ustedes me acompañen en este camino de llevar la palabra, pasando los videos, pasando los mensajes, pasando esto a otras personas. Llevémoslo, hagámonos partícipes, no solamente que aprendamos nosotros, también que si aprendemos empecemos a distribuir la información, porque necesitamos llamar a todos nuestros hermanos cristianos que tuvieron esa revelación de Yeshua, pero que deben enderezar un poco el camino. Yo les doy a todos un abrazo y gracias por haber compartido conmigo esta noche. Los espero el próximo jueves para otro estudio, y espero que haya sido de gran bendición. Amén y feliz noche.